aquí para recordar o conmemorar lo que para nosotros los testigos de Jehová es el día más importante del año. Es un día que merece ser recordado no solo por el acontecimiento histórico que se recuerda, sino también por la enorme repercusión que tiene para nosotros, porque en realidad las expectativas de paz, de salud, de justicia, de felicidad y de otros valores de que esta sociedad reclama, y por supuesto con todo el derecho, dependen de lo que sucedió un día como hoy hace casi 2000 años. Bien, ¿y qué día es hoy? Bueno, pues hoy es viernes 15 de abril de 2022. Y en realidad, pues a muchos esta fecha no les dice nada en especial. Pero este día también es el día 14 de Nisan del calendario judío, que ya ha comenzado hace unos minutos. Y esta fecha sí que es muy significativa para nosotros. Fue en este día cuando Jesucristo dio su vida por todos para liberarnos de la pena más grande que tiene el ser humano, que es la esclavitud al pecado y la muerte. Fue al comenzar ese día del año 33 de nuestra era, cuando Jesucristo y sus 12 apóstoles celebraron la Pascua judía por última vez. Tras despedir al traidor Judas Iscariote, Jesús introdujo una nueva celebración que luego sería llamada la Cena del Señor. Puesto que aquella noche Jesús dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí, la nueva celebración dedicada a recordar su muerte se conoce también como la conmemoración. Por lo tanto, obedeciendo este mandato de Jesús y profundamente agradecidos por este gesto de generosidad y de amor hacia toda la humanidad, los testigos de Jehová de todo el mundo nos reunimos para celebrarla cada año. Y lo hacemos con una ceremonia sencilla, hacemos lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Uno de ellos, el discípulo Lucas, resume en 2 versículos lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Vamos a leerlo si me acompañáis. Evangelio según Lucas, o Buenas Nuevas según Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y allí lo vamos a leer. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús en aquella ocasión, con sus discípulos. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y dice así: Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: esta copa representa el nuevo pacto validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Bien, pues así, de sencillo, como acabamos de leer, pues celebró Jesús con sus discípulos la Cena del Señor. Al final del versículo 19 hemos leído: sigan haciendo esto en memoria de mí. Por eso los testigos de Jehová y otras personas interesadas en este acontecimiento, que en realidad somos millones de personas, nos reunimos hoy en 239 países y territorios para celebrar la Cena del Señor. Nos juntamos en salones del reino como este, en viviendas privadas e incluso en prisiones y campos al aire libre. En los países donde nuestra obra no tiene reconocimiento legal, muchas personas agradecidas arriesgan su libertad a fin de obedecer la orden de Jesús e intentan reunirse para esta ocasión tan especial. Para los que hoy estamos aquí, quizá haya requerido hacer arreglos significativos. Posiblemente pues haya recibido en tu casa una invitación como esta. Si no ha sido en tu casa, a lo mejor pues ha sido por WhatsApp, por correo, pero quizá la has recibido y estás aquí por medio de esta invitación, o bien también por videoconferencia desde vuestras casas. También es digno de tener en cuenta el horario que tenemos hoy, este año, y quizá habéis tenido que hacer algún ajuste en casa para estar presentes. Tener preparada la conexión con tiempo, porque los que estáis conectados por videoconferencia, pues para que nada falle a última hora, ¿no? Que suele a veces dar problemas las conexiones. La verdad es que es digno de reconocimiento y de esfuerzo lo que cada uno de vosotros habéis hecho por estar presentes en esta ocasión tan importante. Así que sentiros bienvenidos y gracias por el esfuerzo hecho en cada caso. El año pasado se reunieron por todo el mundo más de 21 millones de personas. 21.367.603 personas para celebrar esta misma reunión, la Cena del Señor. Esto demuestra que es una ocasión especial, que los testigos de Jehová, junto con otras personas interesadas, queremos estar presentes para agradecer la mayor muestra de amor de parte de Dios y de su Hijo hacia nosotros. Por eso vamos a contestar las siguientes preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor la trascendencia y la importancia de que esta noche pues estemos aquí. La primera pregunta que responderemos es: ¿cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? La segunda pregunta: ¿quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? La tercera: ¿quiénes comen del pan y beben del vino en la Cena del Señor?
Y la cuarta y última, aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más podemos hacer para demostrar que estamos profundamente agradecidos? Pues esas 4 preguntas son las que vamos a responder a continuación. Así que vamos a empezar ya con la primera de ellas. ¿Cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? Bien, pues muchos creen que la vida es lo que conocemos hoy. Vivir unos cuantos años y después morir. Piensan que la muerte es parte de nuestra existencia. Otros creen que estamos aquí viviendo pues una prueba y después de nuestra muerte pues pasamos a vivir a otro lugar. Puede ser la idea tan común de poder vivir en el cielo. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. Dios nos creó para vivir para siempre, sin problemas, sin dificultades. De hecho, el primer hombre y a la primera mujer los puso en un precioso jardín. Quería que lo extendieran y lo poblaran con sus descendientes. Quería que tuvieran una vida feliz y placentera, una vida con propósito y sin fin aquí en la tierra. Pero solo disfrutarían de esa vida eterna si obedecían a Dios. Pero el caso es que no lo hicieron. Rechazaron su autoridad y actuaron por su cuenta. Adán pensó en ese momento que era mejor obedecer a su esposa, o le importaba más la opinión de su esposa que la de su creador, y tomó la decisión equivocada, ya que los dos dependían de su creador para vivir. Al desobedecer, Adán perdió para sí la oportunidad de vivir eternamente. Ahora bien, ¿qué significó esto para sus descendientes? ¿Qué significó para el resto de la humanidad? ¿Y qué significó esto que hizo Adán para nosotros hoy en día? Bueno, lo vamos a leer de la propia Biblia. Vamos a ver qué significó este acto de desobediencia de Adán. Vamos a ir a la carta a los Romanos, el capítulo 5, y leeremos el versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y nos dice allí, esta carta a los Romanos: así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Claro, Adán fue el que introdujo el pecado en el mundo cuando desobedeció a Dios, y por eso recibió esa sentencia o esa condena de muerte. Hemos leído, por medio del pecado entró la muerte. Más tarde, cuando le nacieron hijos, heredaron de su padre esa misma sentencia que tenía, ya que los hijos de Adán fueron engendrados pues después de esa rebelión. Y en el versículo también hemos leído que la muerte se extendió a todos los hombres, que esas fueron las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de rebelarse contra Dios, que fue la muerte. Así que todos sus hijos heredaron esa misma condición. Esto es muy fácil de entender. Si nosotros estuviéramos trabajando en una fábrica que hace piezas, por ejemplo, para una lavadora, tuviéramos que utilizar un molde para poder hacer esas piezas, y si ese molde sufriera un daño por un golpe o un defecto, ¿cómo saldrían las piezas que se hicieran con ese molde? Desde luego que iban a salir con ese mismo defecto, por lo tanto ya no cumplirían el propósito para poder montarse en esa lavadora y que funcionara bien. Bueno, pues en este caso, Adán era ese molde, entonces ya no podía pasar a sus descendientes lo que no tenía, la vida indefinida o la vida eterna. Pasó el mismo defecto que tenía a todos sus descendientes, que era la muerte. Claro, y todo esto pone ante nosotros una situación lamentable, ya que todos tenemos ese defecto heredado de Adán, y todos, al igual que él, pues morimos. Entonces, ¿quiere decir eso que ya no tenemos esperanza? ¿Tendrá remedio esta situación? Sí, claro que tiene esperanza, y sí, claro que tiene remedio esta situación. Y es gracias a las 2 muestras de amor más grandes que ha recibido la humanidad. En primer lugar está Jehová, que él estuvo dispuesto a enviar a la tierra a su Hijo Jesús como hombre perfecto para remediar lo que estropeó a Adán. Y por otro lado está Jesús, la otra parte, que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Así que lo que se perdió pues fue una vida perfecta, la de Adán, se iguala o se equilibra con la que entregó Jesús, que era otra vida perfecta. Vamos a ver cómo nos muestra esto la Biblia, cómo ese equilibrio entre esas 2 vidas perfectas, la de Adán y la de Jesús. Vamos a ir también a la carta a los Romanos. Antes leímos el versículo 12 y ahora leemos el versículo 19. Romanos 5, 19, allí nos dice: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. ¿Notamos ese equilibrio entre esas 2 vidas perfectas que hubo? Hablamos entonces de eso, de 2 hombres perfectos. El primero fue Adán.
que como ser humano perfecto nos hundió en el pecado y sus consecuencias y nos llevó a la situación que hoy tenemos. Por eso la primera parte del versículo decía que muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Pero luego está la otra parte, que es Jesús, que como ser humano perfecto y por su obediencia, Él nos pudo librar de esta condena. La segunda parte del versículo leímos que muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Aquí está ese equilibrio de esas dos vidas perfectas. Lo que pasa es que una nos condenó, pero fue la otra la que nos salva, En la Biblia también se le llama a Jesús el último Adán, porque fue el otro hombre, aparte de Adán, perfecto que pisó la tierra. Entonces, al demostrar esa obediencia, pues lo repito, es el único que puede sacarnos de esta situación y solo Él puede rescatarnos. Bien, entonces quizá alguien se pregunte, ¿por qué tenía que morir Jesús si Él era perfecto y no hizo nada malo? Él estaba libre de todo pecado. Sí, al principio hablamos de un acto de generosidad hacia nosotros, un gesto que explica muy bien el versículo que vamos a leer a continuación. Vamos a ver de qué gesto se trataba. Estamos en la carta a los Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 9. Ahí es donde lo vamos a leer. Hablaremos de ese gesto que nos dice la Biblia que hizo Jesús por nosotros. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, nos dice: ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir, para que por la bondad inmerecida de Dios, Él probara la muerte por todos. Bueno, en el texto aparece una frase interesante, la última, cuando dice probara la muerte por todos. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta frase? Bueno, Jesús ocupó nuestro lugar y murió por nosotros, como ya lo estaba diciendo. Fue un acto voluntario, un acto de amor sin paralelo en la historia. Jesús se ofreció para probar la muerte por todos al cargar las consecuencias del pecado que hemos heredado del primer Adán. Nosotros no tuvimos la culpa de ese acto de desobediencia de Adán, pero Jesús tampoco la tuvo. Lo hizo por nosotros para que tuviéramos esa oportunidad de vivir para siempre, como era el propósito original de Dios. Pensemos por un momento en lo que esto significó. Nos conmueve saber que Jesús estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, a sufrir y morir una muerte agónica, dolorosa, en un madero de tormento después de haber sido maltratado y humillado. Y lo hizo por todos, como leímos, para que pudiéramos obtener ese perdón de pecados y tener esa oportunidad de vivir. Por eso al principio menciona esa muestra de amor generosa y extraordinaria. Bien, pues hemos contestado ya la primera pregunta. ¿Cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? Pues es gracias a las dos muestras de amor más generosas, la de Jehová, al hacer los arreglos para remediar lo que se perdió en ese acto de desobediencia de Adán, y la de Jesús al ofrecer su vida para que tuviéramos esa oportunidad. Entonces, si después de este acto de generosidad podemos tener la oportunidad de vivir para siempre, ¿dónde sería esa vida? ¿En el cielo o en la tierra? Pues esto nos lleva a la segunda pregunta que vamos a analizar. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Esa era la segunda pregunta que íbamos a repasar. Bueno, pues vamos a verla. La Biblia nos enseña que los seres humanos fieles pueden tener dos esperanzas diferentes. La esperanza celestial o la esperanza de vivir aquí en la tierra. Ahora bien, el hecho de que haya estas dos esperanzas no significa que podamos elegir cuál queremos o cuál nos gusta más, como si de un color se tratara. Podemos decidir si servimos a Dios o no, pero no podemos escoger dónde lo haremos. ¿Por qué no? Bueno, en cuanto a la recompensa celestial, la Biblia usa una expresión que es nacer de nuevo o nacer otra vez. Es decir, estas personas tienen una esperanza que no es natural para el hombre vivir en el cielo. Por eso es Dios quien elige a estas personas para que tengan esta nueva condición y son las que tienen la esperanza de vivir en el cielo. Podemos compararlo, por ejemplo, con el nacimiento de un niño. ¿Tiene acaso este niño poder de decisión sobre su nacimiento? Claro que no. Todos nosotros hemos nacido porque nuestros padres quisieron y nacimos donde nuestra madre nos trajo al mundo. No fue ni donde quisimos ni cuando quisimos. De la misma manera, solamente podemos volver a nacer si Dios, nuestro Padre Celestial, así lo quiere. Igual que ese niño no tiene ese poder de decisión sobre su nacimiento, ninguno de nosotros puede decidir dónde vivirá. Eso le corresponde a nuestro Padre Celestial decirlo. De ahí la expresión nacer de nuevo o nacer otra vez. Bien, ¿sabemos el número de estas personas que nacen de nuevo para vivir en el cielo? Sí, podemos verlo en la propia palabra de Dios. En ella encontramos el número exacto de los que tienen esta condición. Vamos a ir a verlo al último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 14.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, allí nos dice el número de estas personas que tienen esta esperanza celestial. Perdonad. Me puede llegar hasta los ojos. Apocalipsis 14.1, ya lo leo, después de la interrupción. Y dice: entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Bueno, pues hemos notado el número, ¿verdad? Allí nos habla de 144.000 personas que tienen ciertas características. Si nos fijamos en el texto, dice que tienen el nombre de Dios y del Cordero escrito en sus frentes. Claro, esto tiene un significado. Por ejemplo, se identifican con el nombre de Dios y honran ese nombre en todo lo que hacen en su vida. Pero también significa que son seguidores de Cristo y todo lo que hacen en su vida gira en torno a imitar y obedecer las normas que Jesús dio. Ese es el significado de tener el nombre escrito en sus frentes. Pues estos son los que nos gobernarán con Jesús desde el cielo. Pero claro, la inmensa mayoría de los que asistimos a esta reunión, a la Cena del Señor, no esperamos vivir en el cielo. Por el contrario, nos emociona la expectativa de recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas en una tierra convertida en un paraíso. Sabemos que el propósito de Dios no cambia, y es lo que Él siempre ha querido para el ser humano. Mientras que en el cielo habrá un número limitado de personas que gobernarán con Jesús, que ya hemos visto que se trata de 144.000, en la tierra no va a haber límite, o no va a haber un número fijo, será un número de personas indefinido. ¿Queréis que veamos, por tanto, un adelanto de lo que viviremos bajo ese reino o ese gobierno de Dios? Pues vamos a ver algunas cosas que desde luego que deseamos ya ver cumplidas. Los enfermos, por ejemplo, anhelan que se cumplan las palabras que vamos a leer del capítulo 35 de Isaías. Capítulo 35 de Isaías, versículos 5 y 6. Así que, si eres una persona enferma, que llevas por mucho tiempo soportando una enfermedad, te interesa lo que vas a escuchar a continuación porque es una promesa esperanzadora. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Y dice ahí: en ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría. Pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Bien, como hemos visto aquí, pues se habla de varias enfermedades. Por ejemplo, se habla de las personas que están ciegas, de las personas que están sordas, de las personas que están cojas y de las personas que están mudas. Pero esto englobaría lo que son todas las enfermedades que podemos conocer hoy y que desde luego nos afectan a todos. Pero ¿qué dice también? Que este tipo de enfermedades desaparecerán, porque dice que los ciegos verán, los oídos de los sordos serán destapados, que el cojo trepará y el mudo gritará de alegría. O sea, esto quiere decir que todas las enfermedades que hoy nos están oprimiendo, que no nos dejan vivir en paz, pues van a desaparecer. Pero tampoco vamos a necesitar ni medicamentos, ni hospitales, ni tanatorios, ni farmacias, ni cementerios. No los vamos a necesitar ni tampoco los vamos a echar de menos. Desde luego que va a ser una alegría vivir en estas condiciones. Vamos a ver otra promesa brevemente. Se encuentra en el capítulo 65 ahora de este mismo libro de Isaías. Isaías 65, 21 y 22. Si eres un cabeza de familia, seguro que te va a interesar escuchar estas palabras, porque estamos deseando que llegue el día en que se realice esta promesa. Mira, Isaías 65, 21 y 22 dice: construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. Claro, la vida será un placer, porque no vamos a estar pensando que no podemos pagar el alquiler, o que no llegamos a final de mes, o que no podemos vivir o tener una vivienda con lo caro que está la vivienda, porque todos vamos a disfrutar de nuestra propia vivienda. Lo decía al principio, construirán casas y vivirán en ellas. Ya no habrá gente que construya casas y ni siquiera tenga una donde vivir. Eso se habrá acabado. Pero tampoco va a haber escaseces de alimento, porque todos tendremos comida abundante y de una calidad inmejorable. Habrá trabajo abundante para todos en este paraíso. Hemos leído también en el texto que no plantarán para que otros coman, que esto hoy, por desgracia, sucede en muchas partes. Hay muchas personas que están trabajando la tierra, produce, pero luego no pueden comer de ella. Y además dice también que al final que disfrutaremos al máximo de nuestro trabajo. Bueno, pues todo esto será porque vamos a vivir en un paraíso.
Y esto es lo que es vivir en un paraíso, no tener que preocuparnos por las inquietudes que hoy estamos padeciendo. Quizá esto que estamos escuchando lo veamos como algo irreal, como algo lejano, pero pensemos que cuando Jesús vivió en la tierra hizo milagros, porque curó enfermos, alimentó a miles de personas e incluso resucitó a muertos. Dio un anticipo o un adelanto de lo que es capaz de hacer más adelante, pero al completo. Podemos ilustrarlo si nosotros vamos al cine. Vamos a ver una película, pero resulta que antes nos ponen los trailers o el avance de otras películas que van a echar a continuación, la semana que viene otras. ¿Pero qué te ponen? Te ponen las imágenes que más te impactan, las que más te... para que te quedes así y digas, pues esa película la quiero ir a ver yo. Bueno, pues así, de esta forma, lo que hizo Jesús es algo parecido, como lo que estamos comentando del cine. Fueron destellos o fueron adelantos de todo lo que podrá conseguir. Así que nos pueden esperar muchas bendiciones, pero a gran escala. No solo detalles como hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Será mejor porque lo vamos a experimentar además por nosotros mismos. Jesús está deseoso de corregir todo este daño que ocasionó a Adán. ¿Nos imaginamos viviendo allí, bajo ese gobierno de Dios? Lo mejor de todo es que Él quiere que estemos allí y quiere que confiemos en que Él puede darnos lo que nos ha prometido. Le importamos tanto que hizo rápidamente los arreglos necesarios para devolvernos todo lo que se perdió. Y lo hizo con lo que más quería, su propio Hijo. Y es la prueba más convincente de que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, hemos visto que si tenemos fe en este sacrificio que hizo Jesús, podremos beneficiarnos de estas promesas que hemos escuchado. Vamos a analizar ahora la siguiente pregunta, la tercera. ¿Quiénes deben comer del pan y beber del vino? Estos emblemas o estos símbolos que tenemos aquí presentes delante de nosotros. Bueno, pues todos los cristianos, sea que tengamos la esperanza de vivir en la tierra o en el cielo, nos beneficiamos del sacrificio de Jesús. Sin embargo, los que esperamos vivir en la tierra no comemos del pan ni bebemos del vino. Por eso, de los más de 21 millones que asistieron a esta celebración el año pasado, solo unos pocos miles comieron y bebieron. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús instituyó la conmemoración de su muerte solo con aquellos con quienes había hecho un pacto para un reino celestial, cuyo número, como hemos dicho, pues era de 144.000 personas. Por eso esta noche no todos vamos a comer del pan y vamos a beber del vino. Únicamente lo harán las pocas personas que quedan en la tierra que tienen la esperanza de gobernar con Jesús en el cielo. Bien, después de esto podríamos pensar que si yo no voy ni a comer del pan ni a beber del vino, pues ¿qué hago yo aquí esta noche? Bueno, esto se podría comparar también a una boda. Si estamos invitados a una boda, entendemos que los novios únicamente son los que hacen los votos matrimoniales. Únicamente los novios son los que se casan. Sin embargo, los familiares y los amigos que asistimos, aunque no nos vamos a casar, estamos muy contentos de acompañarles en esa feliz ocasión para el matrimonio. Y estamos allí porque los queremos mucho y nos sentimos partícipes de dicha alegría con ellos. Entonces entendemos nuestro papel asistiendo a esta cena del Señor. Aunque sabemos que nuestra esperanza no es celestial, estamos muy contentos de acompañar a nuestros hermanos que sí tienen esta esperanza de vivir en el cielo, mientras que ellos sí participan en comer y beber del pan y del vino esta noche. Participar entonces es una forma de manifestar que tienen esa esperanza celestial. Por cierto, ¿y cómo sabe una persona si ha sido elegida por Dios para vivir en el cielo? Bueno, Jehová se encarga de que los que reciban su invitación no tengan la más mínima duda. No necesitan de nadie más para que les confirme esta especial invitación. Para los que no hemos sido elegidos, es normal que quizá nos cueste entenderlo, y es precisamente que no lo entendemos porque no hemos sido elegidos para vivir en el cielo. No tenemos esa sensación. Por eso se usa la expresión bíblica que ya mencioné antes, nacer de nuevo, indicando que es Dios el que les da el deseo. Vamos a verlo cómo es una cosa que es de parte de Dios, el que les da ese deseo a estas personas. Vamos a ir a la carta a los Romanos y allí vamos a leer del capítulo 8 y del capítulo 9 algunos versículos. Vamos a leer del capítulo 8 los versículos 16 y 17. Y ahí veremos esto, como Dios es el que les invita a ellos, es el que les da esa esperanza. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si somos hijos, también somos herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados con Él. Como hemos visto en esta primera expresión, el Espíritu mismo, el de Jehová, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es Jehová el que le da este espíritu.
Vamos a leer ahora del capítulo 9, el versículo 16, porque ahí ya lo aclara muchísimo mejor. Una vez entendido esto que hemos leído atrás, dice el capítulo 9 y el versículo 16, por tanto, no depende del deseo de una persona ni de sus esfuerzos, sino de Dios que muestra misericordia. Así que aquí se recalca esta idea de que es Dios, no depende de la persona que tenga el deseo o quiera, sino que es Dios el que le hace tener ese deseo. Así que eso es lo que hemos entendido por la lectura de estos deseos. No es algo personal que una persona quiera, aunque quiera, pues no es así. No, nadie puede elegir ir al cielo, sino que es Dios el que lo elige o lo escoge. Nadie tiene ese poder de decisión dónde vivir, dónde servir a Dios. Y a la persona que Dios elige, a él se lo hace saber para que no tenga ningún tipo de duda. Bien, pues algunos de los que estamos aquí esta noche, de luego llevamos celebrando la Cena del Señor pues por muchos años, llevamos celebrándola. ¿Por cuánto tiempo más lo seguiremos haciendo? Bueno, pues la verdad es que no lo seguiremos celebrando por mucho más tiempo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo les dice a estas personas que participan esta noche de los emblemas. ¿Hasta cuándo van a tener que participar? Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice: porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. La Cena del Señor entonces se celebrará mientras haya en la tierra cristianos que tengan la esperanza de vivir en el cielo. Cuando venga el Señor, es en ese momento cuando no quedará ninguno de ellos en la tierra, y es a partir de ese momento cuando los que esperamos vivir en la tierra dejaremos de celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo. No necesitaremos comer del pan ni beber del vino para beneficiarnos del sacrificio de Jesús, como tampoco lo necesitamos hacer ahora. Así que aunque solo unos pocos coman y beban, para el resto es una ocasión pues que nos permite reflexionar en el sacrificio de Jesús y mostrarle agradecimiento a Dios y su Hijo por esta extraordinaria muestra de amor. Y llega el momento entonces para que el significado de lo que representa esta celebración se haga realidad y ese rescate se haga efectivo en todos nosotros. Y es entonces cuando disfrutaremos de lo que es la vida de verdad. Pues bien, acabamos de contestar la tercera de las preguntas. ¿Quién debe comer del pan y beber del vino? Pues según hemos visto, son únicamente los que tienen la esperanza de gobernar con Jesús en el cielo. Los demás somos espectadores y les acompañamos en esta ocasión tan especial y estamos muy contentos de hacerlo así. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a celebrar ya lo que es la Cena del Señor, tal y como Jesús nos enseñó que debemos hacerlo. Y para eso vamos a leer cómo se hizo. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Ahí dice: porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó un pan, y después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Bueno, explico brevemente lo que acabamos de leer. Pablo nos dice que Jesús tomó un pan, dio gracias y lo distribuyó entre sus 11 apóstoles fieles. ¿Qué es este pan? ¿Qué es lo que representa este pan que tenemos aquí delante? Pues representa el cuerpo limpio, sin pecado de Jesús. Era un pan sin levadura, ya que no se permitía que hubiera levadura en los hogares judíos durante la Pascua. En las Escrituras la levadura además es un símbolo de corrupción y el cuerpo de Jesús es sin pecado, es perfecto, por eso podía pagar ese rescate. Entonces, este pan que tenemos aquí está hecho únicamente con harina y agua. Es aplastado, es quebradizo, por lo tanto, como era costumbre entonces, para comerlo pues había que partirlo. Tal como hizo Jesús, así es como lo vamos a hacer nosotros. Vamos a darle gracias a Dios en una oración por esta provisión del pan que representa el cuerpo de Jesús y después lo pasaremos entre los presentes.